Economista de la Universidad Católica, doctor en Economía de la Universidad de Chicago, fue uno de los líderes del entonces denominado los grupos llamados Chicago Boys, que fueron quienes pudieron implementar lo que el propio Milton Friedman llamó o bautizó como el milagro económico de Sudamérica, que fue justamente esta nueva política económica que se implantó en nuestro país al comienzo de la década de los 80. Fue ministro entre los años 82 y 83, ministro de Economía, Hacienda, Fomento y Reconstrucción. Por eso fue bautizado en esa oportunidad por el gobierno del general Augusto Pinochet como el superministro. Nos referimos a Rolf Juders, con quien tenemos la oportunidad de conversar para analizar y desmenuzar un poco cómo está la situación económica de nuestro país y en particular ver un tema que ha estado muy en boga, que es muy de debate, sobre todo en esta época de presidenciables, que es la situación de las AFP y las pensiones en nuestro país. Rolf, gracias por acceder a esta entrevista con CNN Chile. Sí, buenas tardes. Rolf, primero que todo quería preguntarle a propósito de toda esta retórica e historia que hemos estado haciendo, ¿cómo fueron esos primeros tiempos en este comienzo de la década del 80 cuando se tuvo que implementar, hacer todo este traspaso, luego este decreto que formó las AFP y que consistió en pasar a toda la gente, a los pensionados, al sistema privado? ¿Qué tan difícil fue? ¿Cómo se llevó a cabo todo eso? En realidad son dos los cambios. Un cambio es del sistema de pensiones, de un sistema de reparto a un sistema de capitalización, que es el que tenemos actualmente. Y el otro es un cambio de una administración por parte de cajas autónomas a las AFP que son privadas. Entonces hay en realidad dos cambios en esa época, ¿verdad?, que se hacen en forma aproximadamente simultánea, pero es importante entender que hay esos dos cambios, ¿verdad? No es solamente que se haya privatizado las pensiones, sino se pasó de un sistema de reparto a un sistema de capitalización. Ahora, ¿por qué se pasó de un sistema de reparto a capitalización? Porque el sistema de reparto estaba absolutamente quebrado, ¿verdad? Y el sistema de reparto tiene muchos defectos, pero los dos probablemente principales defectos del sistema de reparto son que por un lado genera tremendas presiones para aumentar los beneficios sin, ¿verdad?, aumentar las contribuciones de los trabajadores para el sistema de pensiones. Entonces, el sistema de reparto tiende a crear instituciones que están desfinanciadas y que el Estado entonces al final tiene que apoyarlas. Y en ese momento estaban todas, ¿verdad?, las cajas estas quebradas y el Estado estaba apoyando con una parte importante del presupuesto, ¿verdad?, el sistema de pensiones. Estamos inmiscuidos en una recesión muy compleja, no solamente Chile, sino que... fue mucho antes. El sistema venía, digamos, con esos problemas ya en los años 70, digamos, en los años 60, ¿verdad? Y ciertamente a comienzos de los años 70. De tal manera de que y el otro problema que tienen los sistemas de reparto es que a medida que la población envejece, ¿no?, las nuevas generaciones, que son pocos, tienen que financiarle las pensiones a los viejos, que son muchos, ¿verdad? Entonces las contribuciones tienden a ser muy elevadas. Y es por eso que se cambia el sistema de pensiones de uno de reparto a un sistema de capitalización. Ahora, la administración de las cajas era relativamente ineficiente porque no había competencia entre ellas, y es por eso que entonces se decide privatizarlas para introducir competencia en el manejo de la AFP. Señor Livers, yo decía que me gustaría que hiciéramos un poco de historia. Los no tan jóvenes como yo recordamos alguna oportunidad que incluso por la radio escuchábamos: desde hoy se inicia el nuevo sistema de pensiones, que fue prácticamente como una especie de noticia que se dio durante un día en la mañana y que de ahí para adelante todo cambió. ¿Cómo fue la implementación? ¿Cómo recuerda usted que fue todo esto? Lo que pasa es que para el común de la gente fue bastante difícil lograr que las Fuerzas Armadas aprobaran el proyecto, ¿verdad? Pero el proyecto lo que hace es eso, ¿verdad? Le da inicialmente libertad a las personas para poder cambiar del sistema de reparto al sistema de capitalización, y fuerza así a todos los nuevos entrantes a entrar al sistema de capitalización, de tal manera de que eventualmente todos quedamos en el sistema de capitalización, pero las generaciones que estaban con el sistema de reparto
esas podían continuar en el sistema, pero la gran mayoría se cambió al sistema de capitalización. Señor Newells, yendo más a lo que ha estado pasando... Ahora, no sé si está claro, en el sistema de reparto, ¿verdad? Las generaciones que están trabajando financian a las generaciones que están jubiladas. Exacto. Y es por eso que cuando la gente se pone vieja, la carga para la gente joven es muy, muy alta. ¿Está bien? ¿Verdad? Ya. Bueno, el otro cambio es el de que en el sistema de capitalización nosotros mismos nos financiamos nuestras pensiones, que es importante para entender cuáles son los problemas que han surgido ahora últimos. A propósito de lo mismo, y antes de ir a la contingencia, hay muchas tesis que sostienen de que, los chilenos estamos viviendo más, la gente está viviendo más, y que estamos 10 años a lo mejor en debe a propósito de este sistema de pensiones. ¿Están así? Bueno, no sé, las estimas dependen, pero son más o menos 5 años más, ¿verdad?, de que nosotros estamos viviendo ahora que en el momento en que se diseñó el sistema. Sin embargo, estamos jubilando a la misma edad. Es decir, 5 años en que no nos va a alcanzar la plata para jubilar. Claro, o esa plata va a quedar corta, ¿no? Con respecto al diseño, ¿verdad? Con respecto al diseño, claro, quedamos 5 años cortos, ¿verdad? Ahora, el problema que se produce ahí es que los hombres, ¿verdad?, los masculinos, digamos, nosotros tenemos que financiar en la actualidad alrededor de, o sea, estamos financiando con nuestros ahorros que hacemos 1 año de ahorro por 1 año de jubilación. En cambio, y acuérdense que las imposiciones son nada más que el 10% del salario, pero hacemos, ¿verdad?, hacemos el mismo número de años de imposiciones que los años que vamos a recibir jubilación, pero las imposiciones son nada más que el 10% de las remuneraciones. ¿Está bien? Entonces, queremos con ese 10% después recibir, no sé, el 70% del último salario. Es prácticamente imposible, ¿no? Ahora la gente se pregunta... en el caso de las mujeres es mucho peor, ¿no? Por cierto. Es la mitad nomás. Ellas imponen la mitad de los años que los años que van a estar después jubiladas. Ese es un problema, ¿verdad? Hay que aumentar los años de cotización. La gente se pregunta mucho, la gente está en la casa, y hay un ejemplo que anda dando mucho vuelta en los medios de comunicación en general, lo utilizan en forma explicativa para criticar a este sistema de pensiones, y dice relación con una persona, por ejemplo, que gana 500.000 pesos mensuales durante 30 años, termina recibiendo como pensión menos que el sueldo mínimo. ¿Cómo se explica un sistema, entonces, donde uno después de trabajar tantos años pueda terminar recibiendo menos del sueldo mínimo? ¿Cómo es eso? Si las personas hubieran impuesto los 30 años, más los 5 años más que están viviendo ahora, digamos, estarían recibiendo más del 70% de los 500.000 pesos, o sea, estarían recibiendo más de 350.000 pesos. No, lo que pasa es que tenemos unas tremendas lagunas de contribución, ¿verdad?, en que las personas no imponen los 30 años, imponen mucho menos. Entonces, son pocas las personas que realmente imponen los 30 años que estaban previstos. Entonces, ese es uno de los problemas. El otro problema es de que las remuneraciones han aumentado muchísimo. Entonces, nosotros, inicialmente impusimos sobre remuneraciones muy bajas, ¿no? Ahora estamos ganando los 500.000 pesos. Pero las primeras imposiciones que hicimos, a lo mejor lo hicimos sobre, 200.000 pesos. ¿Está bien? Entonces tampoco alcanza, ¿no?, para llegar al 70%. Y tiene mucho que ver, me imagino, con la informalidad del empresariado. Y eso es también ese es otro defecto, de que muchas veces los empresarios, en vez de hacer las imposiciones sobre el total de la remuneración, las hacen nada más que sobre la remuneración mínima, por ejemplo, ¿verdad? O incluso no hacen las contribuciones. Pero muchas veces son los propios trabajadores que piden que no les hagan las contribuciones. Señor Newells, usted que vio nacer todo este sistema de pensiones, ¿es necesaria una reforma en estos momentos? No, yo pienso que no, porque los problemas son porque nosotros estamos viviendo más años, porque tenemos una laguna de contribuciones. Entonces, no hacer una reforma, hacer una adecuación, por lo menos. Bueno, hay que fiscalizar mejor, ¿verdad? Y la reforma sí podría ser de que, por ejemplo, hay que contribuir 5 años más o lo que sea, ¿verdad? Eso, sí, ese tipo de reforma, pero no al sistema mismo, sino es a los parámetros del sistema que hay que hacerle algunas reformas. Después de tantos años, prácticamente 40 años, ¿usted sigue considerando que este es un sistema exitoso? Sí, yo creo que sí.
Yo creo que este sistema es bueno. Y vuelvo a decir, las pensiones son bajas, ¿no? Porque no estamos imponiendo todos los años que debiéramos estar imponiendo, porque nosotros estamos viviendo más tiempo que estamos, y porque los salarios crecieron mucho más que lo que se había anticipado, y no se ajustaron a tiempo los parámetros del sistema. Si los parámetros del sistema se hubieran ajustado a tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, haber aumentado el número de años de imposiciones que había que hacer, en concordancia con el mayor número de años que vivimos. Si es que no existieran no hubieran existido estas lagunas, digamos, de contribución, bueno, hoy en día las pensiones serían el 70% del último sueldo, digamos. Que era lo que se había... De hecho, serían mayores, porque el sistema ha sido, las inversiones que se han hecho han sido más rentables que lo que se había anticipado. Señor Luis, ¿y por qué si este es un sistema tan exitoso, durante esta semana escuchamos al presidente de la República, Sebastián Piñera, decir de que el fondo y el origen con que fueron creados este sistema de pensiones no está cumpliendo su promesa inicial? Es que la promesa inicial fue de que las personas iban a jubilar con el 70% de la última remuneración. Pero esa promesa inicial se basó en un número de años de vida menor al que la gente tiene hoy día, se basó en aumentos de salarios menores a los que efectivamente ha tenido la gente, y se basó en que la mayoría de las personas iban a contribuir regularmente al sistema, pero no lo hicieron. ¿Me entiendes? Porque este es un sistema, este es un sistema en que yo pongo tanto y obtengo el correspondiente rédito, digamos, ¿verdad? Porque es mi ahorro el que se transforma en una pensión. Correcto. Entonces a la gente lo que se le dijo es eso, que iban a recibir el 70%, pero bueno, como cambiaron los parámetros de la sociedad, digamos, en el sentido, ¿verdad?, de que se está imponiendo menos, de que la gente vive más tiempo, qué sé yo, había que también cambiar los parámetros del sistema, y no se cambiaron a tiempo. Entonces, no sé si ha tenido la oportunidad, lo conversábamos un poco antes de esta entrevista, de escuchar las declaraciones durante a comienzos de esta semana de José Piñera, sí, ministro también, prácticamente etario a usted, y bautizado como el padre de las AFP, el gestor principal, sí, de todo este sistema de pensiones, y por lo demás hermano del presidente de la República, quien hizo algunas declaraciones que incluso fueron un poco cuestionadas por el propio hermano, por el propio presidente. ¿Cómo las asume usted? Él sigue defendiendo el sistema, dice que de algún u otro modo esto pasa, como lo conversábamos hace un par de segundos, por que la gente, el común de la gente pueda cotizar más, cotizar de mejor manera, pero que depende definitivamente de la gente, y no es que el sistema esté fallando. Claro. ¿Cómo lo asume usted? No, yo estoy 100% de acuerdo con eso. Y lo que hay que arreglar son los parámetros del sistema, ¿verdad? Ahora, es cierto que es un sistema, y por eso en parte se producen las lagunas, y por eso en parte los trabajadores prefieren que no les hagan imposiciones, que para ciertas personas que tienen ingresos relativamente bajos, ¿verdad?, el sistema no les conviene, porque terminan recibiendo la pensión mínima, digamos, que el sistema establece, sin perjuicio de lo que hayan impuesto durante sus vidas, ¿verdad? Porque simplemente no les alcanza para recibir esa pensión mínima. Entonces a esas personas no les conviene imponer y no imponen. ¿Qué futuro le ve usted a este sistema de pensiones? Por eso es una buena idea, ¿no?, que haya ese primer pilar, ¿verdad?, en que haya una pensión asegurada. Señor Luis, ¿qué futuro usted le ve al sistema de pensiones de nuestro país? Siendo que, por lo demás, este sistema fue copiado en varios lados, sí, claro, en Argentina, claro, en varios países, sí, de la región, y no solo de la región. Sí, pero ¿cómo ve usted esa proyección? ¿Cómo ve usted esa proyección del sistema? Lo que pasa es que yo creo que este sistema tiene una gran virtud, de que elimina las presiones para que las personas pidan pensiones que vayan más allá de lo que ellos están dispuestos a contribuir para tener una pensión. ¿Me explico? ¿Verdad? Entonces, porque si lo único que tengo que hacer es pedir una pensión mejor, entonces yo no voy a tener ningún incentivo para que esa pensión sea efectivamente eficiente desde un punto de vista
económico, ¿verdad? Porque yo en pedir no hay engaño, así que voy a pedir cualquier cosa, ¿verdad? Aunque el costo de obtener los recursos para pagar esa pensión sea mayor que el valor de la pensión para la persona. Entonces, este sistema tiene esa gran virtud de que la gente va a ahorrar en función de lo que a él le vale la pena ahorrar para obtener una pensión, ¿no? Y la otra cosa que este sistema tiene es que genera un tremendo desarrollo del mercado de capitales, ¿verdad? Entonces, Chile, por ejemplo, tiene hoy en día el mercado de capitales más desarrollado de América Latina y uno de los más desarrollados en el mundo emergente, en gran parte gracias a este sistema. ¿Se deben subir los porcentajes de cotización? Hay algunos que ya están postulando esa situación. ¿A cuánto, señor Luis? No, yo no sé, pero ciertamente... Por ejemplo, las estimaciones que se han hecho, yo no lo he hecho, pero las estimaciones que se han hecho es que las cotizaciones habría que subirlas más o menos al 13%, y habría que hacer un esfuerzo grande por eliminar las lagunas, digamos, de contribuciones y disminuir la evasión, digamos. Ahora, hay una frase que es muy típica en economía en general que se dice: la ampliación de la oferta regula los precios. ¿Por qué, por ejemplo, y es lo que sostiene hace mucho tiempo la banca, ¿por qué no participan o no han ingresado a participar, por ejemplo, los bancos? No, yo soy partidario de eso, definitivamente. ¿Usted es partidario de eso? Sí, yo soy partidario de que... ¿Se podría regular eso? ¿A lo mejor bajaría los precios? Yo creo que con el sistema que hay actualmente, en que los nuevos entrantes se licitan, probablemente no sea tan grande la disminución de las tarifas, porque me parece que las tarifas en este momento ya son relativas, las comisiones, ¿verdad?, que cobran las AFP, ya son relativamente eficientes. Pero se asegura que sean eficientes siempre, digamos, aumentando fuertemente la oferta de servicios de pensión. Y yo creo que eso se puede hacer perfectamente bien, ¿verdad? Digamos, deshacer el sistema en un prestador de servicios que recibe las contribuciones, qué sé yo, y en otra institución que maneja los fondos, de tal manera de que haya más competencia. ¿Sí? No, yo creo que eso se puede hacer. Pero eso de nuevo no cambia el corazón del sistema, ¿verdad? Estamos en un periodo, en momentos de mucho revuelo político, presidenciables, primarias, presidenciables a fin de año. Quería preguntarle, ya salió nuevamente esta idea por algunos candidatos de la AFP estatal. Sí. ¿Qué opina usted sobre la AFP estatal? ¿Por qué sí, por qué no? Si es que está de acuerdo. Es súper sencillo. La AFP estatal no resuelve absolutamente ninguno de los problemas que tiene el sistema, ¿verdad? Y los problemas que tiene el sistema tienen relación con las lagunas, tienen relación con los periodos de contribución y tiene relación con la evasión, digamos, que realizan las personas, digamos, al no imponer sobre los sueldos completos, ¿sí? Entonces, como esos son los problemas, la AFP estatal no va a resolver esos problemas. Y la AFP estatal, lo más probable, porque esa es la experiencia en todas partes del mundo, se administra en forma más ineficiente que las empresas privadas competitivas. El Estado es un mal administrador, dicen. Claro. ¿Están así eso? Es así. Eso es una cosa objetiva, digamos. Entonces, lo que hay que tratar de hacer es introducirle, si algo, más competencia al sistema y no menos, como sucedería en el caso de una AFP estatal. Señor Roflüders, le damos las gracias por haber accedido a esta entrevista con CNN, muy gentil, y ha sido un placer conversar con usted. Igualmente, gracias.